En la costa mediterránea de Egipto, donde el mar se abre como una autopista hacia Grecia, Asia Menor y el corazón comercial del mundo antiguo, Alejandría se levantaba como una capital imposible, una urbe diseñada para impresionar, para ordenar el caos del conocimiento y para convertir la cultura en una herramienta política. Cuando Cleopatra nació, Egipto ya no era el Egipto mítico de Ramsés y los grandes constructores del Valle de los Reyes. Era un reino con raíces antiguas, sí, pero gobernado por una familia que no provenía del Nilo, sino de Macedonia, los Ptolomeos, herederos del imperio fragmentado de Alejandro Magno. Y esa contradicción, una dinastía griega intentando ser faraónica en un país con miles de años de tradición religiosa egipcia, marcó el destino de Cleopatra incluso antes de que pudiera pronunciar una palabra. Cleopatra VII Filopator nació en el año 70 o 69 a.C., probablemente en Alejandría. La fecha exacta no está preservada con precisión absoluta, pero ese rango es el aceptado por la mayoría de cronologías históricas modernas. No hay registros contemporáneos directos que describan el día de su nacimiento ni ceremonias específicas vinculadas a ese momento. La historia real de Cleopatra empieza con un vacío documental, como ocurre con muchos personajes antiguos. Sin embargo, ese vacío no impide comprender el escenario que la vio nacer. A finales del siglo I a.C., Egipto era un reino rico, estratégicamente crucial y al mismo tiempo vulnerable como pocos. Su principal arma era el grano. El trigo egipcio alimentaba ciudades enteras y especialmente podía alimentar a Roma, un monstruo demográfico que crecía y exigía pan como condición de estabilidad política. Quien dominara Egipto podía controlar la seguridad alimentaria de Roma. Y Roma empezaba a entenderlo con claridad. La familia gobernante de Egipto en tiempos de Cleopatra era la dinastía Ptolomaica, fundada por Ptolomeo I Sóter, general de Alejandro Magno. Desde el comienzo, esa dinastía se construyó bajo un principio doble: gobernar como reyes helenísticos, con administración, lengua y cultura griega, y reinar como faraones, usando símbolos religiosos egipcios para legitimar el control del país. Pero esa estrategia tenía un costo enorme. La corte se convertía en un campo minado, donde la legitimidad se medía por sangre y donde el parentesco podía convertirse en sentencia. En la casa ptolomaica, las alianzas familiares no eran afectivas, eran políticas. Los matrimonios entre hermanos se practicaban como instrumento de continuidad, imitando el patrón faraónico de la realeza divina. Y cuando aparecían rivales, la eliminación era un recurso común. Cleopatra creció dentro de una cultura de poder donde el asesinato interno no era un escándalo, era una posibilidad constante. Cleopatra fue hija de Ptolomeo XII, conocido como Auletes, el flautista. Su apodo no sugiere precisamente un gobernante severo o militar. Ptolomeo XII heredó un Egipto rico, sí, pero cada vez más dependiente del arbitraje romano. Roma ya no era simplemente una potencia aliada, era el juez. Y cuando un reino se ve obligado a sobornar a una potencia extranjera para mantenerse de pie, lo que tiene no es soberanía, tiene una extensión precaria de tiempo. Cleopatra nació viendo eso. No necesariamente con conciencia infantil, pero dentro de una realidad palaciega donde los adultos hablaban en voz baja de Roma, de tributos, de deudas, de tratados, de amenazas. Y ese entorno genera una mentalidad específica, la mente de quien entiende que cada día en el poder puede ser el último. Sobre la madre de Cleopatra no hay un consenso absolutamente firme. Algunos estudios la identifican con Cleopatra V Trifena, pero la documentación no es concluyente en todos los detalles. Por lo tanto, conviene mantener el rigor. Alejandría era un privilegio para quien naciera allí, especialmente en la realeza. Era un centro intelectual que acumulaba saber como otros acumulaban oro.
Su famoso entorno académico, asociado a la biblioteca y al museo, había convertido a la ciudad en un imán de astrónomos, matemáticos, filósofos, médicos, gramáticos. Cleopatra, como princesa, estuvo expuesta a ese mundo. No se puede confirmar con precisión qué maestros específicos tuvo, ni se conserva una lista oficial de su formación, pero sí se puede afirmar algo fundamental. Cleopatra fue considerada una reina excepcionalmente preparada y con habilidades intelectuales superiores a las esperadas en su entorno dinástico. Y aquí aparece uno de los detalles más reveladores: su relación con el lenguaje. Plutarco, al describirla, insiste en que Cleopatra no era simplemente atractiva. Lo que dominaba era la capacidad de conversación, la agilidad mental, el magnetismo del discurso. En su retrato, la palabra es arma y corona. La tradición sostiene, además, que Cleopatra hablaba varias lenguas y que, a diferencia de muchos ptolomeos, llegó a aprender el idioma egipcio. Esto es crucial, porque implica una decisión política: acercarse al país real, a su religión, a su identidad profunda, y no gobernarlo solo como una élite griega colonial. Hablar egipcio significaba poder comunicarse con sacerdotes, con funcionarios nativos, con las capas sociales que no vivían en el mundo helenístico de Alejandría. En otras palabras, Cleopatra no solo gobernaría un país, intentaría encarnarlo. Mientras Cleopatra crecía, Roma atravesaba una transformación, del orden republicano tradicional a una república convulsionada, dominada por generales, guerras civiles, clientelismos y ambiciones personales gigantescas. Esa Roma no tenía una política exterior inocente. Roma tenía hambre, de recursos, de prestigio, de control. Egipto, por riqueza y posición, estaba en la mira. Y ahí aparece la tensión que define toda la vida de Cleopatra. Egipto era demasiado valioso para ser libre. Ese es el verdadero conflicto de fondo, incluso más que el romance o la tragedia final. Cleopatra hereda un reino que el sistema internacional ya decidió absorber tarde o temprano. En el año 51 a.C., muere Ptolomeo XII. Cleopatra asciende al trono. La edad exacta de Cleopatra en ese momento no puede afirmarse con total precisión porque depende del año exacto de su nacimiento, pero rondaba los 20 años, lo suficiente para tener presencia y ambición y lo bastante joven para que muchos subestimaran su peligro. Sin embargo, no sube al trono como reina única. Como era costumbre en su dinastía, Cleopatra debe compartir el poder con su hermano, Ptolomeo XIII, aún adolescente. Esta corregencia no era una alianza real, sino un mecanismo de control político. El título era compartido, pero el poder real se disputaba. Cleopatra se presenta desde el comienzo como una figura activa, tomando decisiones, firmando decretos, intentando consolidar su autoridad. Ptolomeo XIII, por su parte, se convierte en foco de intrigas palaciegas y de un círculo de consejeros con intereses propios. Y muy pronto se rompe el equilibrio. Cleopatra no tuvo un inicio tranquilo. Cleopatra empieza a reinar en conflicto. Una mujer joven, en una dinastía donde la sangre no garantizaba protección, rodeada de hombres mayores con experiencia política, en un reino que dependía económicamente de decisiones externas y con Roma observando. Cleopatra no podía permitirse debilidad. Y eso tiene una consecuencia humana. Quien no puede mostrar debilidad termina volviéndose peligrosa para sí misma y para otros, porque en ese mundo la compasión no era virtud, era un error fatal. Cleopatra aprendió demasiado pronto la primera ley del poder ptolomaico. En la corte, la familia no es refugio, es amenaza. Esa es la tragedia inicial. Cleopatra no tuvo un enemigo externo al principio. Su primer campo de batalla fue su propia casa. La ruptura con Ptolomeo XIII se volvería inevitable. Y a medida que la tensión crece dentro del palacio, Egipto se desliza hacia lo impensable, una guerra civil silenciosa, una lucha por el control del trono. Cleopatra podría haber sido una reina más, una figura de transición en un reino helenístico en decadencia. Pero el destino y Roma no se lo permitirían, porque en el momento en que Cleopatra es empujada hacia el borde del poder,
En el momento en que necesita un aliado para no ser destruida por su propia dinastía, el Mediterráneo entero se prepara para entregarle al mundo al hombre más peligroso de su época, Julio César. Y cuando César ponga un pie en Egipto, la vida de Cleopatra dejará de pertenecerle solo a Egipto. Se volverá historia universal. Cleopatra ya era reina, pero todavía no era dueña de su reino. En teoría, su nombre estaba escrito en los decretos, su imagen podía aparecer en monedas, su título tenía peso. Pero el poder real, el que decide quién vive y quién muere, el que mueve ejércitos y controla el oro, ese poder se disputaba en habitaciones cerradas, entre consejeros ambiciosos y generales que no le debían lealtad a una reina joven, sino a su propia supervivencia. Desde el inicio, su reinado fue un equilibrio inestable. Cleopatra gobernaba junto a su hermano, Ptolomeo XIII, un adolescente convertido en rey por tradición. No era un compañero, era un rival. Y alrededor del joven monarca se formó rápidamente un círculo de hombres que lo usaban como bandera para desplazar a Cleopatra. Las fuentes posteriores mencionan nombres como Potino, el eunuco tutor, o Aquilas, el comandante militar. Sus motivaciones eran claras: controlar el trono sin que la reina los dominara. La disputa no tardó en volverse abierta. Cleopatra intentó consolidar su autoridad desde Alejandría. Gobernó como quien sabe que una debilidad visible se paga con sangre, pero su posición era frágil porque su edad, su género y el hecho de tener que compartir el trono la convertían en objetivo fácil. Y entonces ocurrió lo que en la dinastía ptolomaica era casi inevitable. Cleopatra fue apartada del centro del poder. No se conservan actas detalladas de ese momento, ni cartas personales de Cleopatra que describan su caída, pero el hecho histórico es firme. La reina fue desplazada, y el control de Egipto se inclinó hacia el bando de Ptolomeo XIII. Cleopatra se vio obligada a abandonar Alejandría y buscar apoyo fuera de la capital. Ese exilio político no fue un paréntesis menor, fue la primera gran prueba de su vida adulta. Porque en esa etapa, Cleopatra entendió algo que definiría todo su reinado. En Egipto, la legitimidad podía ser sagrada, pero la fuerza era necesaria. Y si Egipto ya no podía sostenerse solo, entonces había que buscar aliados. Pero esa idea era peligrosa. Egipto necesitaba ayuda, sí, pero el precio de cualquier ayuda extranjera era siempre el mismo: influencia, control, dependencia. Y el extranjero más cercano, más poderoso y más hambriento era Roma. Mientras Cleopatra luchaba por recuperar el trono, el mundo romano se partía en dos. La república estaba en crisis, el Senado perdía autoridad real, los generales dominaban la política, y la ambición se había convertido en el verdadero motor del poder. En ese escenario, la guerra civil entre Julio César y Pompeyo era inevitable, y cuando estalla, no solo divide a Roma, convierte al Mediterráneo entero en un tablero de batalla. Pompeyo, derrotado en la gran guerra contra César, huye, busca refugio, y su destino lo empuja a Egipto. En el año 48 a.C., Pompeyo llega a las costas egipcias con la esperanza de obtener apoyo. Tal vez imaginaba que Egipto, rico y estratégico, todavía podía actuar como aliado independiente, pero quienes mandaban alrededor de Ptolomeo XIII vieron una oportunidad. Pensaron que si entregaban la cabeza de Pompeyo, Roma les agradecería, y así Pompeyo fue asesinado al llegar. Esa decisión fue un error político monumental, porque Roma no premiaba la traición con gratitud, Roma premiaba con control. Julio César llegó poco después, y su llegada cambió el curso de la historia de Cleopatra para siempre. César entra en Alejandría con autoridad militar y con una convicción: él era el árbitro del mundo romano. Si Egipto quería seguir existiendo, debía obedecer. Y si Egipto estaba dividido, Roma no iba a permitir que la inestabilidad afectara su suministro de grano. Pero César se encuentra con un problema inesperado. Alejandría no era una ciudad fácil de dominar. Era enorme, orgullosa y políticamente explosiva.
y Egipto estaba, en la práctica, partido. Por un lado, el joven rey Ptolomeo XIII con su facción. Por el otro, Cleopatra, fuera del poder, pero con legitimidad suficiente como para reclamar el trono. Cleopatra entendió el momento con una claridad que pocos habrían tenido. César era el hombre más peligroso del Mediterráneo, pero también era el único capaz de inclinar la balanza en su favor. Ella tenía que llegar a él. La historia popular dice que Cleopatra fue introducida en el palacio escondida dentro de una alfombra o un saco de lino. Las fuentes antiguas cuentan el episodio de manera teatral y por eso conviene ser rigurosos. No es posible confirmar los detalles exactos del método con certeza absoluta. Lo que sí es verificable es el punto central. Cleopatra logró reunirse con Julio César y consiguió su atención. Aquí es importante frenar el mito. No hay evidencia de que Cleopatra conquistara a César solo por belleza. Eso es propaganda posterior. Una forma fácil de reducir a una gobernante compleja a un cliché. Lo que las fuentes sugieren es otra cosa. Cleopatra era inteligente, elocuente y entendía el poder. Su conversación era un arma, su presencia era política, su oferta era clara. Egipto podía ser un aliado valioso, pero Cleopatra necesitaba recuperar el trono. El resultado fue inmediato y explosivo. César decide intervenir, y ese acto convierte la crisis egipcia en guerra urbana. Alejandría estalla. Los partidarios de Ptolomeo XIII no aceptan la imposición romana. Se producen combates. Las calles, los puertos y los edificios cercanos a zonas estratégicas se vuelven escenarios de violencia. César, con relativamente pocas fuerzas, queda atrapado en una ciudad hostil. Este episodio se conoce como la Guerra Alejandrina. Y Cleopatra, lejos de ser una figura decorativa, pasa a ser un elemento central de ese conflicto, la reina que apuesta su destino al hombre más poderoso del mundo. La guerra fue real, dura y peligrosa incluso para César. Las fuentes hablan de momentos críticos, de incendios, de combates en el puerto, de tensión constante. En esa guerra, la estabilidad del Mediterráneo parecía depender de una ciudad desbordada. Finalmente, el equilibrio se rompe. Ptolomeo XIII muere durante el conflicto. Las circunstancias exactas, como muchos detalles de la guerra antigua, dependen del relato de fuentes posteriores, pero el hecho esencial es claro. Cleopatra termina imponiéndose como reina. Pero el costo es alto. Egipto no recupera independencia absoluta. Egipto se salva, pero queda atado. Cleopatra ahora gobierna, sí, pero Roma ya está dentro del palacio. Para mantener la tradición y al mismo tiempo asegurar continuidad, Cleopatra comparte formalmente el trono con otro hermano menor, Ptolomeo XIV. El esquema se repite. Corregencia para dar apariencia de legitimidad dinástica. Sin embargo, el poder real está en manos de Cleopatra. Y aquí ocurre uno de los hechos más trascendentes y delicados de su vida. Cleopatra tiene un hijo. Ptolomeo XV, llamado Cesarión, es reconocido por Cleopatra como hijo de Julio César. Las implicancias de eso son enormes, porque un hijo de Cleopatra y César no era solo un heredero egipcio, era un símbolo político explosivo. Significaba la posibilidad de una línea dinástica nueva, una mezcla entre Egipto y Roma, una figura que podía servir como legitimidad alternativa, incluso como amenaza futura para ciertos sectores romanos. No importa cuánto se trate de romantizar ese hecho, en términos históricos, Cesarión era un problema político, y Cleopatra lo sabía. Lo que muchos ignoran es que desde ese momento, Cleopatra deja de jugar solo por su supervivencia. Empieza a jugar por un proyecto, un Egipto soberano, protegido por una alianza romana y garantizado por un heredero que conectara ambos mundos. Ese proyecto era brillante, pero también era casi imposible, porque Roma, por naturaleza, no toleraba rivales. Roma no compartía, Roma absorbía. Y aún así, Cleopatra avanza. En este punto de su historia, ya no es la joven reina desplazada por consejeros.
Ya no es la heredera vulnerable de una dinastía violenta. Ahora es algo más raro y más peligroso. Una mujer que aprendió, muy temprano, a convertir la política en una forma de arte. Y ahora, con el trono recuperado, Cleopatra hace lo impensable. No se esconde, no se limita a gobernar desde Alejandría. Mira hacia Roma, porque entiende algo que cambiará el curso del mundo. Si Egipto quiere vivir, Cleopatra no puede ser solo reina, tiene que ser indispensable. Y el siguiente paso la llevará al corazón del imperio que aún no se llama imperio. La llevará a la ciudad donde se decide el destino del Mediterráneo, Roma. Cleopatra no regresó al trono para descansar, regresó para construir una salida. Después de la guerra en Alejandría, el reino parecía haber recuperado estabilidad, pero esa estabilidad era engañosa. Egipto seguía siendo rico, sí, pero ahora estaba marcado por una realidad irreversible. El hombre que había decidido el desenlace, Julio César, era romano. Y Roma, cuando entra en un territorio, rara vez sale sin dejar algo a cambio. Cleopatra había ganado la corona, pero el precio era una dependencia peligrosa. Y aún así, ella no lo veía como una derrota, lo veía como una oportunidad. Porque Cleopatra no pensaba como una víctima, pensaba como una estratega, y entendía mejor que muchos hombres de su época que el poder verdadero no siempre se obtiene con ejércitos. A veces se obtiene con posición, con diplomacia, con presencia, con narrativa. A partir de ese momento, Cleopatra empezó a hacer algo que muy pocas reinas se atrevían a hacer en el mundo antiguo. Empezó a participar en el juego de Roma. Y ese juego era mortal. El siguiente movimiento la lleva directamente al centro del universo político del Mediterráneo, la ciudad donde el Senado discutía con arrogancia, donde las multitudes exigían pan y espectáculos, y donde los generales más ambiciosos podían convertirse en dioses o en cadáveres en cuestión de días. Roma. No hay registros personales de Cleopatra describiendo ese viaje, ni cartas suyas conservadas que nos permitan escuchar su voz directa. Por rigor documental, no se inventará lo que no existe, pero sí se puede afirmar con seguridad lo esencial. Cleopatra estuvo en Roma durante los años finales de la vida de César, y su presencia allí fue una bomba silenciosa. Roma era una sociedad profundamente patriarcal, obsesionada con la virtud masculina, con el control de la mujer, con la idea de que las esposas debían ser discretas y las reinas extranjeras humilladas. Y sin embargo, Cleopatra llegó como una reina soberana, con su propio corte, su propio protocolo, y con un hijo que, para ella, era la prueba viviente de su alianza con el hombre más poderoso del mundo. Ese hijo era Cesarión. Para Cleopatra, Cesarión no era solo un niño, era un proyecto político. La sola posibilidad de que Julio César tuviera un heredero reconocido fuera de su linaje tradicional romano era un elemento inflamable. Roma estaba construida sobre la idea de la herencia, de la nobleza y de las instituciones. Un hijo oriental, criado como faraón, con sangre de César, podía convertirse en símbolo o amenaza según quien lo mirara. En esos años, Cleopatra observa Roma desde adentro. Ve su grandeza y su fragilidad. Ve cómo César, a pesar de su victoria militar, sigue rodeado de enemigos. Ve la tensión acumulada en el Senado. Ve el miedo de los aristócratas ante la posibilidad de que César se convierta en rey, algo que en Roma era un insulto histórico. Y lo más importante, Cleopatra comprende que Roma no es un aliado confiable. Roma cambia de rostro según quien gane. Cleopatra puede negociar con César, pero no puede controlar lo que ocurrirá después de César. Y entonces ocurre lo inevitable. En el año 44 a.C., Julio César es asesinado. Su muerte no es solo un crimen, es un terremoto político. Roma vuelve a romperse, y Cleopatra, de pronto, queda expuesta. En ese momento, el cálculo cambia. Egipto está lejos, su trono está en Alejandría. La ciudad de Roma se vuelve peligrosa para ella. Sin César como protector, Cleopatra ya no es una reina aliada.
puede convertirse en objetivo, en rehén o en excusa para una nueva ola de violencia política. Cleopatra abandona Roma y regresa a Egipto. Este regreso es uno de los momentos más importantes para entender su psicología política, porque no regresa derrotada, regresa con información, regresa con experiencia, regresa con una idea más clara del enemigo real. El enemigo no era un hermano, no eran los consejeros de palacio. El enemigo real era la lógica romana, porque Roma no pensaba en términos de coexistencia, pensaba en términos de control. Sin César, Cleopatra tiene que anticipar la siguiente tormenta, y esa tormenta llega con un nuevo reparto del poder, el segundo triunvirato. Roma entra en una fase donde 3 hombres dominan la república con mano dura: Octavio, Marco Antonio y Lépido. El sistema republicano tradicional se vuelve cada vez más una fachada. Y mientras Roma se reorganiza, Cleopatra entiende que necesita reiniciar su estrategia. Si quiere que Egipto sobreviva, necesita un nuevo protector romano. Pero elegirlo será el acto más peligroso de su vida. Marco Antonio no era César. No era un estadista frío, no era un calculador silencioso. Era un hombre de impulsos, un militar carismático, un líder capaz de inspirar lealtad, pero también famoso por su intensidad y por su estilo de vida marcado por excesos, según relatos posteriores romanos. Hay que tener cuidado aquí. Gran parte de esa imagen de Antonio fue deformada por propaganda enemiga, especialmente cuando Octavio necesita presentarlo como un romano corrompido por Oriente. Aún así, incluso dejando de lado el insulto propagandístico, Antonio era un hombre distinto, más emocional, más teatral, más personal. Y Cleopatra supo leerlo. En el año 41 a.C., Marco Antonio convoca a Cleopatra. La razón, en apariencia, era política. Antonio estaba reorganizando el este del Mediterráneo. Necesitaba recursos, necesitaba estabilidad. Egipto podía darle dinero, grano, barcos. Cleopatra, por su parte, necesitaba seguridad. Roma seguía siendo el gran árbitro, y ella necesitaba estar del lado correcto. La reunión ocurre en Tarso, en Asia Menor, según la tradición histórica. Cleopatra llega con toda la fuerza simbólica de una reina que entiende el teatro del poder. De nuevo, aquí el mito suele comerse la historia. Hay relatos de Cleopatra entrando como si fuera la diosa Isis viviente o como Afrodita, con un despliegue espectacular. Es posible que existiera una intención escénica porque la política antigua era profundamente teatral, pero el punto verificable es más simple y más fuerte. Cleopatra se presenta como soberana, no como suplicante, y en esa reunión algo se consolida, una alianza. No se puede reducir esto a amor a primera vista. Eso es literatura posterior. Lo que ocurre es más frío y más grande. Cleopatra le ofrece a Antonio lo que todo romano ambicioso desea: recursos, riqueza, posibilidad de dominio sobre Oriente. Y Antonio le ofrece a Cleopatra lo que ella necesita: protección y validación romana. Se entienden. Y cuando 2 fuerzas de ese tamaño se entienden, el Mediterráneo tiembla. En adelante, Cleopatra y Marco Antonio ya no estarán conectados solo por intereses, estarán atados por destino. A partir de ese punto, la historia se acelera. Cleopatra no solo busca sobrevivir, busca ganar. Con Antonio, Egipto vuelve a respirar. Su posición se fortalece. Cleopatra consigue que su reino deje de estar a la defensiva. Durante un tiempo, vuelve a sentirse como potencia. Pero el precio es alto, porque cuanto más se acerca Cleopatra al poder romano, más se convierte en símbolo de todo lo que Roma teme. Y mientras Antonio se hunde cada vez más en el oriente, Octavio construye algo más peligroso que un ejército. Construye un relato. Octavio entiende que para derrotar a Antonio no basta con vencerlo en batalla, debe destruirlo políticamente. Debe convertirlo en traidor, debe hacer que Roma lo odie antes incluso de enfrentarlo. Y para lograrlo, necesita un villano perfecto. Cleopatra se vuelve ese villano, no Cleopatra como persona real, sino Cleopatra como imagen, la reina extranjera, la seductora oriental, la hechicera,
la amenaza, la mujer que domina a un romano. Todo eso se convierte en propaganda. Lo más inquietante fue que esa propaganda funcionó, porque Roma estaba preparada para creerlo. La sociedad romana, con su obsesión por la virtud masculina, con su miedo a la decadencia, con su rechazo a que una mujer extranjera pudiera influir en decisiones políticas, encontró en Cleopatra un blanco perfecto. Y Cleopatra, que había aprendido a usar el simbolismo, comprendió que ahora el simbolismo era un arma contra ella. En este punto, la historia llega a su momento decisivo real, porque Cleopatra ya no está compitiendo por Egipto, está compitiendo por el control del orden mediterráneo. En otras palabras, Cleopatra ya no es solo reina, es rival indirecta del futuro emperador de Roma. Y eso significa que la guerra final no será solo militar, será cultural, será ideológica, será histórica. Cleopatra lo sabe, aunque no tengamos escritos suyos que lo confirmen. Lo sabemos por la lógica de sus acciones. No se retira, no cede, no se rinde. Se posiciona como reina que puede decidir el destino de territorios, como madre de herederos, como figura de poder. Y mientras Roma se envenena con rumores, mientras Octavio prepara su red, Cleopatra continúa apostando por la única ruta que aún parece posible. Si Antonio gana, Egipto sobrevivirá como aliado poderoso. Si Antonio pierde, Egipto será absorbido por Roma y ella será exhibida como trofeo. Todo depende de un choque inevitable, el choque entre Antonio y Octavio. Y Cleopatra, en el centro de ese choque, está a punto de descubrir la verdad más amarga de su vida, que en Roma el poder no perdona y los símbolos, una vez creados, pueden matar. El destino ya se está cerrando sobre ella, y lo que viene no será una historia de amor, será una guerra por el alma del Mediterráneo. Cleopatra ya no peleaba solo por Egipto. Ahora peleaba contra una maquinaria, porque Octavio no era un rival cualquiera. Era el tipo de enemigo que la historia produce muy pocas veces, un hombre que entendía que la guerra verdadera no se gana únicamente con espadas, sino con percepciones, con miedo, con propaganda, con la capacidad de convertir a un oponente en una amenaza moral antes siquiera de enfrentarlo en el campo de batalla. Y en ese terreno, Cleopatra estaba en desventaja, no porque fuera incapaz, sino porque Roma ya había decidido qué quería ver en ella. Una reina extranjera, una mujer, y por lo tanto, una excusa perfecta. Medida que Marco Antonio y Cleopatra consolidaban su alianza, el Mediterráneo oriental parecía girar alrededor de ellos. Egipto aportaba recursos, legitimidad simbólica, riqueza y un centro político poderoso. Antonio aportaba el título romano, la fuerza militar y la red de alianzas del Este. Durante un tiempo, el proyecto parecía posible. Pero lo que muchos ignoran es que aunque Antonio y Cleopatra tuvieran poder, Octavio tenía algo más peligroso: el control del discurso en Roma. Octavio construyó un relato simple, eficaz y venenoso. Según ese relato, Roma no estaba enfrentando a Antonio, Roma estaba enfrentando a Cleopatra. La guerra no era una guerra civil romana más, era una guerra de defensa cultural. Roma, supuestamente virtuosa y austera, debía defenderse de la decadencia oriental representada por una reina seductora que había corrompido al romano Antonio. Esa idea era útil por muchas razones. Primero, porque ocultaba el hecho incómodo de que Octavio estaba destruyendo a un rival político en una lucha de poder interna. Segundo, porque movilizaba emociones profundas del pueblo romano: el orgullo, el miedo al otro, el desprecio a la influencia extranjera. Y tercero, porque permitía algo crucial: justificar la guerra sin llamarla guerra. Decir Roma lucha contra Cleopatra era políticamente más conveniente que decir Roma se mata a sí misma otra vez. Así empieza la controversia.
no solo contra Cleopatra como persona, sino contra Cleopatra como concepto. La evidencia histórica sugiere que hacia esos años la política se vuelve un teatro tóxico. Octavio insiste en que Antonio se ha vuelto esclavo de Cleopatra, que ya no piensa como romano, que su lealtad no está en Roma, sino en Alejandría, que quiere trasladar el centro del poder hacia Oriente. Y aquí aparece un punto delicado. Las fuentes antiguas relatan los llamados donaciones de Alejandría, donde Antonio habría otorgado territorios orientales a Cleopatra y a sus hijos. Este episodio es un eje narrativo clave para la propaganda octaviana, porque le permite afirmar que Antonio está regalando el dominio romano. Sin embargo, aunque el evento es reportado por fuentes antiguas, conviene recordar que esas fuentes suelen estar atravesadas por la lente política del vencedor. Por rigor documental, no se dramatizará más allá de lo verificable. Lo esencial es que existió una percepción, alimentada por propaganda, de que Antonio estaba reorganizando el este en favor de Cleopatra. Y esa percepción, fuera total o parcialmente exagerada, fue suficiente para incendiar Roma. Octavio necesitaba un enemigo moral. Cleopatra era perfecta para ese papel. Ella no era senadora, no era ciudadana romana, no tenía defensa institucional dentro de Roma, no podía hablar en el Senado, no podía explicarse. Era el blanco ideal para ser convertida en monstruo. Y lo más inquietante fue que esa imagen pasó a la posteridad. Muchas de las descripciones que sobreviven sobre Cleopatra provienen de autores vinculados a la tradición romana, que ya escribían con el mundo transformado por Augusto. En ese sentido, Cleopatra no solo perdió una guerra militar, perdió la guerra del relato. Y sin embargo, Cleopatra no era ingenua. Ella entendía el poder del símbolo mejor que nadie. Había gobernado un Egipto donde lo religioso, lo teatral y lo político eran una misma cosa. Ella sabía que Octavio estaba fabricando una versión de ella. El problema es que Roma controlaba la imprenta de su época, controlaba el relato oficial. Las consecuencias fueron concretas. En Roma la controversia crece hasta transformarse en una declaración de guerra. Octavio logra que el conflicto se interprete como una guerra contra Cleopatra, no contra Antonio. Esto no es un detalle retórico, es un movimiento legal y cultural, porque declarar la guerra a Cleopatra significaba declarar la guerra a Egipto, un reino extranjero, y no reconocer que el sistema romano volvía a derramar sangre en una guerra civil. Ese giro fue brillante y fue letal. Cleopatra, desde Alejandría, se convierte oficialmente en enemiga del Estado romano. Y Antonio queda atrapado en una situación política casi imposible. Defender a Cleopatra era visto como traición a Roma. Separarse de Cleopatra era destruir su propio proyecto oriental y admitir ante el mundo que había sido derrotado simbólicamente. El conflicto máximo se acerca, y mientras la propaganda crece, las decisiones militares se aceleran. En ese punto, Cleopatra comete lo que para algunos historiadores se vuelve una apuesta discutible, aunque no necesariamente error si se entiende su contexto. Su implicación directa en la flota, en el aparato militar de la alianza. Cleopatra aporta barcos, recursos y presencia. No es una reina pasiva, participa en el conflicto como jefa de Estado. Eso es importante porque explica el carácter de la derrota posterior. No fue una reina sorprendida por un desastre, fue una gobernante involucrada en el proyecto. Y llega el año 31 a.C., Actium. La batalla de Actium es uno de esos eventos donde la historia cambia de forma definitiva. Una batalla naval decisiva, en el mar Jónico, cerca de la costa occidental griega. Las fuerzas de Octavio, dirigidas por su general Agripa, se enfrentan a la flota de Antonio y Cleopatra. Hay que comprender el peso emocional de ese momento. No era solo una batalla por poder, era el juicio final de dos mundos. Por un lado, Roma como destino inevitable. Por el otro, la última posibilidad de que el Mediterráneo siguiera siendo multipolar, con reinos poderosos en Oriente capaces de negociar de igual a igual.
La derrota en Accio no solo destruye la posición militar de Antonio y Cleopatra, destruye su aura. Y en política, perder el aura es casi peor que perder el ejército. A partir de Actium, el proyecto se desmorona. Antonio y Cleopatra retroceden. El apoyo se fractura. Aliados comienzan a desertar. En política antigua, la lealtad era un animal extraño. Dependía de la confianza en la victoria. Cuando esa confianza muere, la lealtad muere también. Y así, Egipto queda cada vez más aislado. Cleopatra se encuentra ante un dilema irreversible. Si huye, abandona Egipto a Roma sin negociación. Si resiste, arriesga la destrucción total. Y si intenta negociar, debe hacerlo desde una posición de debilidad que Roma sabe explotar. En ese escenario, es importante mantener rigor. No hay evidencia directa de dudas íntimas de Cleopatra expresadas en diarios personales. No se conservan confesiones ni cartas suyas hablándonos de miedo o desesperación. Pero la presión objetiva de su situación permite afirmar algo sin caer en ficción. Cleopatra estaba acorralada históricamente. Su vida, su reino, sus hijos y su proyecto estaban en la mira del hombre más frío y más eficiente de su tiempo. Octavio no iba a negociar como César. César podía ser impredecible, pero sabía integrar. Octavio quería una conclusión definitiva. La controversia se convierte entonces en tragedia en cámara lenta. Porque Cleopatra ya no está luchando solo contra ejércitos, está luchando contra un sistema mundial que ya tomó una decisión. Egipto será romano, y Cleopatra, convertida en símbolo de todo lo que Roma rechazaba, debía ser destruida, no solo derrotada, destruida como ejemplo. Lo más inquietante fue esto: Cleopatra no podía ganar ni siquiera si sobrevivía. Si era capturada, sería humillada públicamente en un triunfo romano. Sería exhibida, convertida en trofeo, reducida a espectáculo. A pesar de su inteligencia, de su reinado, de su diplomacia, sería recordada como un objeto conquistado. Y para Cleopatra, eso era un destino peor que la muerte. En esa etapa final, Alejandría ya no es faro del mundo. Es una ciudad esperando el golpe final. Los muros siguen en pie, los templos siguen erguidos, las calles siguen respirando vida, pero la historia ya se está cerrando. Y a lo lejos, avanzando inevitablemente, viene Roma. Octavio se acerca, y cuando llegue, Cleopatra deberá tomar la última decisión de su vida. Una decisión que no tendrá regreso, porque el capítulo siguiente ya no tratará de controversia. Tratará del precio final, del triunfo inevitable de Roma y del costo humano de una reina que hasta el último segundo se negó a ser solo un símbolo. Después de Actium, el Mediterráneo entero entendió que la guerra había terminado, aunque todavía quedaran soldados y barcos. En política antigua, la victoria no siempre se decide cuando cae el último enemigo. A veces se decide cuando la confianza se rompe. Y después de Accio, la confianza en Marco Antonio empezó a morir como una llama sin oxígeno. Los aliados dudaban. Los reinos clientes se reacomodaban. Los generales pensaban en salvarse. Las ciudades calculaban cuál sería el precio de resistir y cuál sería la recompensa de rendirse. Octavio no solo había ganado una batalla, había conquistado el futuro. Antonio y Cleopatra regresaron al este con lo que quedaba de su poder. Lo que antes era una coalición fuerte, empezó a parecer una estructura vacía, sostenida por miedo y por nostalgia. Los desertores aumentaban, las promesas se volvían frágiles. El oro ya no bastaba, las palabras ya no bastaban. Y Cleopatra,
Desde Alejandría, observaba cómo se cerraba el círculo, porque ella entendía algo esencial. En la lógica romana, una derrota no era una advertencia, era una sentencia. Octavio no buscaría un acuerdo honorable, no permitiría un empate, no aceptaría una coexistencia. Su victoria debía ser total, no por crueldad gratuita, sino por método. Si dejaba viva una alternativa, esa alternativa podía convertirse en futuro conflicto. Así funcionaba Roma. No solo conquistaba territorios, conquistaba posibilidades. En ese tiempo final, Cleopatra aún intentó maniobrar. Ese es uno de los aspectos más subestimados de su historia. Incluso al borde del abismo, no deja de pensar en términos políticos, no se entrega a la fatalidad como personaje literario, sino que intenta abrir grietas en el destino. Las fuentes antiguas narran esfuerzos de Cleopatra por negociar con Octavio, por enviar mensajes, por buscar un arreglo que pudiera salvar al menos una parte del futuro. Aquí hay que ser cuidadosos. No se pueden inventar diálogos textuales, ni frases exactas, porque no existen transcripciones verificables. Pero el hecho de que intentó algún tipo de contacto político es consistente con lo que se sabe de su carácter y con lo que relatan las fuentes romanas. Y es lógico, Cleopatra no era solo reina, era madre. Tenía hijos, tenía un heredero, Cesarión, al que ella había presentado como hijo de César. Tenía una dinastía que todavía podía sobrevivir si Roma permitía una forma de continuidad. Pero Roma no estaba interesada en continuidad. Roma estaba interesada en control. A medida que Octavio se acercaba a Egipto en el año 30 a.C., la situación se volvió insostenible. La campaña final contra Egipto no fue solo un avance militar, fue una marcha psicológica. Octavio iba cortando apoyo, debilitando moral, rompiendo alianzas y dejando claro que el final no era negociable. Alejandría seguía siendo una ciudad magnífica, pero ahora era una ciudad sitiada por el destino. Y dentro de esa ciudad, Antonio comenzaba a derrumbarse. Este es un punto especialmente sensible, porque aquí es donde las fuentes antiguas se vuelven más dramáticas. Plutarco, por ejemplo, construye un relato emocional del ocaso de Antonio. Desesperación, impulsividad, decisiones erráticas, desconfianza, miedo. Es posible que parte de esa narrativa esté adornada por estilo literario, pero aún sin adornos, una cosa es clara. Antonio estaba perdiendo, y en su mente, perder significaba ser destruido. En Roma, los vencidos no solo caían en batalla, caían en humillación pública, en juicios, en ejecuciones, en exhibición. Antonio sabía eso, Cleopatra también. Y lo más inquietante fue que Cleopatra entendía algo todavía más cruel. Antonio podía morir como romano, pero ella, si era capturada, sería tratada como trofeo oriental. Para Octavio, la captura de Cleopatra era un triunfo simbólico tan poderoso como cualquier victoria. No se trataba solo de controlar Egipto, se trataba de mostrar al mundo que el Oriente se inclinaba ante Roma. Y eso significaba una cosa. Cleopatra no solo iba a perder su trono, iba a perder su identidad. Iba a ser reducida a espectáculo. En ese clima de tensión, ocurre el colapso definitivo. Las fuerzas de Octavio entran en Egipto. La resistencia se deshace. La guerra ya no se libra como gran choque épico, sino como una caída inevitable. Una estructura que se rompe pieza por pieza. Y aquí aparece uno de los episodios más trágicos de toda la historia antigua. Según el relato tradicional de las fuentes, Cleopatra se refugia en un lugar protegido, posiblemente un mausoleo o una estructura fortificada. En ese contexto,
se produce una confusión o un mensaje que Antonio interpreta como señal de que Cleopatra ha muerto. No podemos afirmar con total certeza cada detalle exacto de ese intercambio, porque las fuentes son tardías y literarias, pero el hecho central es claro. Marco Antonio, convencido de que Cleopatra está perdida, toma la decisión final. Se hiere a sí mismo. Herido de muerte, es llevado hacia Cleopatra. La escena, tal como la describen algunos autores antiguos, tiene una crudeza que supera cualquier dramatización moderna. El gran general romano, el hombre que había gobernado medio mundo, llega destruido al final, buscando una última presencia. Y allí muere. En ese momento, Cleopatra pierde no solo a su aliado, pierde la última pared que la separaba de Octavio. Antonio era su escudo romano. Sin Antonio, Cleopatra queda sola frente al poder absoluto. Aquí empieza el verdadero triunfo y su precio. Porque Octavio gana, y Cleopatra lo sabe. Pero la victoria de Octavio no es solo militar, es el triunfo de un sistema. Egipto, desde la mirada romana, ya no puede seguir siendo un reino independiente, demasiado rico, demasiado estratégico, demasiado peligroso para dejarlo en manos de una dinastía que podría volver a construir alianzas. Octavio no podía permitir que Egipto fuera un actor, debía convertirlo en recurso. Y Cleopatra, entonces, se enfrenta al núcleo más humano de su tragedia, el conflicto entre vivir y conservar control. Porque vivir, en ese escenario, ya no significaba vivir como reina, significaba vivir como prisionera, como rehén, como espectáculo, como parte de un desfile donde su humillación sería un mensaje político. Cleopatra no era la primera persona en entender eso. Muchos reyes derrotados lo habían vivido, pero Cleopatra, por su carácter y por el tipo de reinado que había construido, sabía que su imagen era más poderosa que su cuerpo. Octavio quería su imagen sometida. Cleopatra no podía permitirlo. En esta etapa final, se han tejido muchas leyendas sobre conversaciones entre Cleopatra y Octavio. Algunas tradiciones sugieren que Cleopatra intentó negociar su futuro y el de sus hijos, que intentó convencerlo de conservar parte de la dinastía o de permitir que Egipto mantuviera una figura simbólica de continuidad. Y aunque no se puedan confirmar todos los detalles de esas conversaciones, es razonable afirmar, con base en cómo actuó Cleopatra durante toda su vida, que ella intentó proteger lo que más podía, su linaje. Aquí aparece Cesarión como figura trágica. Cesarión era el último símbolo del proyecto de Cleopatra. Era la mezcla entre Egipto y César. Era la idea de una continuidad soberana. Para Octavio, Cesarión no era un niño, era un riesgo político. Y Roma no dejaba riesgos vivos. Cleopatra, entonces, se ve en una situación imposible. Si se rinde, pierde todo. Si resiste, destruye Egipto. Si escapa, puede ser perseguida. Y si muere, al menos decide el final. En ese espacio mínimo donde todavía le queda elección, Cleopatra se aferra a lo único que nunca se dio: control. Esa palabra es la clave de este capítulo. Cleopatra no llega al final como víctima pasiva, llega como gobernante consciente de la dimensión histórica de su propia caída. Ella comprende que su muerte ya no es solo personal, es política. Porque mientras Cleopatra viva, Octavio necesita lidiar con ella. Necesita decidir qué hacer con ella. Necesita controlar la narrativa. Pero si Cleopatra decide morir, Cleopatra le quita a Octavio una parte del triunfo. Le quita el trofeo. Le quita el espectáculo. Le quita el símbolo de dominación pública. Eso es lo que muchos ignoran. La muerte de Cleopatra no es solo tragedia, es un acto político final. Y en ese acto final, Cleopatra paga el precio último de su reinado. No paga con oro, no paga con territorios, paga con su vida.
pero al hacerlo, conserva algo que Roma nunca pudo arrebatarle por completo: su decisión. Y mientras los muros de Alejandría siguen en pie, mientras Egipto se desliza hacia el control romano, el mundo se acerca al último capítulo. El capítulo donde se cerrará la era helenística, donde se cerrará el sueño de un Mediterráneo con múltiples centros de poder, donde Roma terminará de absorberlo todo, y donde Cleopatra, la última reina, pasará del mundo de los hechos al mundo del mito. Cleopatra ya no tenía reino. Todavía tenía palacio, todavía tenía muros, todavía tenía servidores, todavía tenía símbolos. Pero el poder real, el que decide el destino del país, ya no le pertenecía. Egipto estaba perdido. No como tragedia romántica, no como caída poética, sino como hecho geopolítico irreversible. El granero más importante del Mediterráneo no podía quedar en manos de una dinastía que alguna vez se atrevió a desafiar la voluntad romana. Octavio entendía perfectamente el valor de Egipto: dinero, trigo, posición estratégica, prestigio. Y lo más importante, Egipto era una pieza que, si se dejaba viva como reino independiente, podía convertirse de nuevo en un foco de guerra. Octavio no era un conquistador impulsivo, era un organizador del mundo. Y para organizar el mundo, necesitaba eliminar los puntos de incertidumbre. Cleopatra era incertidumbre. Por eso, cuando Marco Antonio muere y el ejército se desmorona, Cleopatra se queda con una sola moneda real. No era oro, no eran barcos, no eran alianzas. Era el control de su propia imagen. Y en el mundo romano eso era poder. Porque Roma no solo conquistaba territorios, conquistaba relatos, transformaba al enemigo en ejemplo, aplastaba al rival y luego lo convertía en una lección pública para que nadie se atreviera a repetir el desafío. Octavio quería a Cleopatra viva por esa razón. Quería mostrarla, no como reina, como trofeo. Esa idea era la culminación del triunfo romano: hacer desfilar a los vencidos por las calles, encadenados o sometidos, mientras la multitud celebraba. Era un ritual político, un teatro del dominio. Para Octavio, Cleopatra era el trofeo perfecto. Su captura demostraría que Oriente se inclinaba ante Roma. Sería el cierre simbólico de la era helenística. Pero Cleopatra entendía demasiado bien cómo funcionaba ese teatro. Ella misma había usado el teatro del poder durante su vida. Sabía lo que significaba. Y por eso el final de Cleopatra no debe entenderse como un simple suicidio trágico, sino como un cálculo político final. En la última etapa, Cleopatra todavía intenta actuar. Algunas fuentes antiguas sugieren que hubo contactos, conversaciones y estrategias de negociación con Octavio. No se conservan transcripciones, y las narraciones antiguas están atravesadas por propaganda y reconstrucción literaria, así que no se puede afirmar con certeza el tono exacto de esas conversaciones. Pero el hecho general es plausible y coherente. Cleopatra habría intentado salvar lo salvable. No tanto para ella, para sus hijos. Ese es el centro humano de su final. Cleopatra no era solo una reina, era madre, y su dinastía no era solo una tradición, era también una manera de imaginar un futuro para Egipto. Pero el futuro ya no estaba en manos de Egipto, estaba en manos de Roma, y Roma, en manos de Octavio, no perdonaba. El mayor problema era Cesarión. Ptolomeo XV, llamado Cesarión, era el último símbolo del proyecto de Cleopatra, un heredero que podía reclamar sangre de Julio César y continuidad faraónica. Para Cleopatra era una esperanza, para Octavio era una amenaza, porque Roma puede tolerar reyes dependientes, pero no tolera alternativas dinásticas. Octavio no podía permitir que existiera, en el imaginario del Mediterráneo, un hijo de César fuera de su control. Ese niño era un punto de fractura posible para el futuro del poder romano, y la historia muestra que Roma no dejaba con vida ese tipo de riesgo. Cleopatra debió entenderlo. Aunque no tengamos sus palabras, se puede deducir por la lógica de su reinado.
Cleopatra siempre anticipó peligros, siempre pensó en términos de futuro, y ahora, en el final, el futuro se cerraba como una puerta. En agosto de 30 a.C., Cleopatra muere, en Alejandría. La fecha exacta se discute entre tradiciones, pero el marco es firme. Murió en ese mes, durante la campaña final de Octavio. El modo de su muerte es uno de los grandes símbolos de la historia, pero también uno de los grandes puntos de incertidumbre. La versión más famosa es la de la serpiente, el asp, asociada en la tradición a la cobra egipcia. La imagen de Cleopatra muriendo por la mordedura de una serpiente es poderosa, casi perfecta desde el punto de vista simbólico. Es un final religioso, faraónico, teatral. Es el tipo de muerte que transforma a una reina en mito. Pero las fuentes antiguas no coinciden plenamente. Algunas aceptan esa versión, otras la discuten, algunas sugieren veneno, ungüentos tóxicos, instrumentos punzantes, métodos más prácticos y menos legendarios. Históricamente, lo más riguroso es esto. Cleopatra se suicidó o fue encontrada muerta en condiciones que indican suicidio. El método exacto no se puede confirmar con absoluta certeza. Esa duda no debilita la historia, la hace real, porque en el mundo antiguo los vencedores escriben el final del vencido, y el final de Cleopatra fue escrito por Roma. Lo que sí es verificable es el resultado. Cleopatra muere, y con ella muere Egipto como reino soberano. Esa es la frase que, sin exageración, define su legado inmediato. No muere solo una mujer, muere una estructura política, muere una era. El mundo helenístico, nacido de Alejandro Magno, construido por reinos griegos en Oriente, termina de colapsar. La última gran monarquía que aún podía sostener cierta independencia frente a Roma desaparece. Octavio convierte Egipto en propiedad romana. Y esto es importante. Egipto no se convierte simplemente en una provincia más. Egipto se vuelve un territorio estratégico bajo administración especial. Su riqueza debía alimentar el poder central. Su grano debía mantener estable a Roma. Su oro debía lubricar la maquinaria imperial. Con Egipto asegurado, Octavio logra lo que necesitaba desde el principio: un mundo unificado bajo su control. Poco después, la República se convertirá, en la práctica, en un imperio. Octavio se transformará en Augusto, y Roma entrará en una nueva fase histórica. Cleopatra, entonces, se vuelve un punto de inflexión. Su caída no es solo una tragedia personal, es un cambio estructural del orden mundial antiguo. Y aquí aparece una reflexión final, emocional, pero rigurosa. Cleopatra ha sido reducida durante siglos a caricatura: la seductora, la traidora, la reina hechicera. Esa versión nació de propaganda romana. Fue útil para justificar la guerra, y fue útil para que el vencedor controlara el relato. Pero si uno observa los hechos fríos, sin insultos, sin romanticismo fácil, lo que aparece es otra figura. Cleopatra fue una gobernante entrenada para sobrevivir en una dinastía violenta. Una mujer que entendió el poder del lenguaje y la diplomacia. Una reina que tuvo que equilibrar religión egipcia, cultura griega y presión romana. Una estratega que intentó sostener un reino demasiado rico para ser libre. Y sobre todo, Cleopatra fue una persona que vivió en un callejón sin salida histórico. Porque incluso si hubiera tomado otras decisiones, incluso si hubiera sido más prudente, incluso si hubiera elegido otro tipo de alianza, el problema seguía intacto. Roma quería Egipto, no porque odiara a Cleopatra, sino porque lo necesitaba. Egipto era el pulmón económico del Mediterráneo, y cuando una potencia hegemónica necesita un territorio, la moral deja de importar. Eso es lo más inquietante. Cleopatra pudo haber sido la reina más perfecta del mundo y aún así habría sido atacada. Su historia no es solo la historia de una mujer en el poder, es la historia de un país pequeño frente a una superpotencia. En su muerte, Cleopatra evita convertirse en espectáculo, evita ser trofeo, le quita a Octavio una parte de la victoria simbólica. Esa elección final es coherente con toda su vida. Cleopatra siempre prefirió decidir,
aun cuando la decisión fuera terrible. Y ese es su legado humano. Porque después de su muerte, Egipto seguirá existiendo como tierra, como cultura, como religión, como pueblo, pero ya no decidirá su destino por siglos. Cleopatra, la última reina, se convierte entonces en algo más grande que ella misma, en la última chispa de un mundo que todavía imaginaba que Roma podía ser contenida, en la última gobernante de Egipto antes de que el Nilo quedara encadenado a un imperio extranjero, y en la figura que por siglos obligará a los humanos a hacerse la misma pregunta. ¿Qué es lo que realmente derrota a una persona? ¿Una espada o un relato? Porque Cleopatra no solo fue derrotada por Octavio, fue derrotada por la historia escrita por Octavio. Pero aún así, 2000 años después, su nombre sigue vivo, más vivo que el de muchos vencedores. Y tal vez esa sea la ironía final. Roma ganó Egipto, pero Cleopatra ganó la eternidad.